a tu presencia, queremos agradecerte por permitirnos estar en tu casa, pero también, Señor, queremos dejar estas peticiones delante de tu presencia. Queremos que tú seas el único glorificado y exaltado, Señor, este día martes y también, Señor, en el concierto de oración. Todo se haga según tu voluntad. Y te agradecemos, Dios, por permitirnos poder ser hombres y mujeres que te adoren con esa libertad que tenemos en Cristo, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Están aquí? Sí están. Allá, sí están. Un favor. Todos los que se encuentran a los lados, si pudieran pegarse un poquito más para que puedan sentarse las personas que vienen, sería muy bueno para poder tener el orden de las personas que nos van a visitar durante el culto. Bien, en esta semana vamos a seguir aprendiendo sobre las dimensiones del perdón. Ya 2 semanas atrás hemos estado viendo perdonándome a mí mismo, la semana pasada perdonando a mi esposo o esposa, y hoy vamos a ver perdonando a mis padres, ¿no? ¿Cuántos son hijos? Todos somos hijos, ¿no? Creo que el sol está que les abochorna, están medio adormitados, ¿ah? Todos somos hijos en realidad. Entonces el tema es para todos, tanto de repente viendo algunas cosas del pasado como cosas del presente. Pero es interesante, en esta semana estaba haciendo el tema y me topé con una noticia. Me topé con una noticia que había colgado la República por sus redes sociales, y la noticia decía que quedaba confirmada la cadena perpetua contra un padre que había estado violando sistemáticamente a su hija de 7 años. Ellos eran de Los Olivos, vivían acá en Los Olivos, y desde los 7 años, que fueron el 2013, el padre había estado violando a la chica, y el padre lo metieron preso recién el año pasado, el 2015. Son 2 años que ella convivió con toda esa situación que su padre hacía, todo un abuso. Y me comencé a preguntar si esta niña, ante el hecho del padre, pudiera perdonarlo a él. Y eso fue el punto de partida para comenzar a acercarme a la palabra del Señor y encontrar en ella lo que el Señor nos indica que debemos hacer. Quizás muchos de nosotros no hemos sido entes de tal abuso, no hemos sido violados por nuestros padres, pero quizás hemos recibido otro tipo de maltratos, quizás un maltrato físico. En algún momento quizás nuestros padres se excedieron y nos castigaron mostrándonos su ira, su enojo, y nos hicieron daño físicamente. O quizás comenzaron a compararnos. Qué feo es cuando te comparan. No sé si a usted le ha pasado, pero en alguna ocasión cuando alguno lo compara se siente mal, porque daña tu autoestima. O quizás también no solamente hubo el maltrato físico, sino el maltrato psicológico, donde los padres pronuncian palabras que dañan a los hijos, los menosprecian y los hacen sentir invalorados. Quizás también tenemos una familia disfuncional donde el padre o la madre abandonó a los hijos. ¿Cuántas situaciones podemos haber pasado que quizás, llegado este momento, podamos decir, perdonaré por este hecho a mi padre o a mi madre? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Cuando nos acercamos a la palabra del Señor, podemos encontrar muchos textos en realidad que nos indican qué es lo que debemos hacer en esta situación. Pero yo tomé uno, que es el que estamos aprendiendo en el mes de enero. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Colosenses 3:13, ¿no? Ese es el texto que estamos aprendiendo. Y me llevó a una reflexión muy particular sobre esta situación de perdonando a mis padres. El texto dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda.
Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así como ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Y este texto nos lleva a reflexionar en algo particular. Primeramente, pone un argumento de peso para nosotros perdonar a nuestros padres. ¿Cuál es? Dice, así como ¿quién nos perdonó a nosotros? Cristo. ¿Nosotros qué debemos hacer? Perdonarles. Ese es un argumento de peso que pone el Señor para poder nosotros tomar la actitud de perdonar a las personas que nos han herido o dañado. Y en este caso en particular, a nuestros padres. Pero no solamente eso. Cuando uno estudia la palabra en particular perdonaos, esa palabra perdonaos tiene un contexto interesante. Cuando uno lo ve desde el origen de la escritura, se da cuenta que aquella persona que toma la acción de perdonar es beneficiada. ¿Cómo es eso? Cuando yo perdono, el que se beneficia soy yo. ¿Y de qué forma soy beneficiado? Dicen los entendidos, sobre todo los médicos, que cuando uno aloja ira, enojo, cólera o algún resentimiento dentro de sí mismo, eso produce ciertas enfermedades, como por ejemplo la depresión. Daña el sistema nervioso y aún el digestivo. Así que toda persona que guarda enojo, cólera o ira va a verse dañada internamente. Es por eso que el texto dice que si yo perdono, yo me beneficio. No se beneficia la otra persona, el beneficiado soy yo. Y posiblemente alguno de nosotros estamos sufriendo una enfermedad y no sabemos por qué. Puede ser que estemos alojando dentro de nuestro corazón algún sentimiento negativo y ello esté haciendo daño dentro de nuestro organismo. Pero tenemos que darnos cuenta que también el perdonar es una decisión. Usted decide perdonar. Nadie le va a obligar a usted a ejercer la elección de perdonar o no. Usted decide perdonar o convivir con la ira u enojo que se haya alojado dentro de usted. Así que es una elección personal, no es una orden, porque usted tiene que decidir perdonar. Y es interesante que cada uno de nosotros podemos tener la libertad de elegir. Pueden de repente meternos preso, quitarnos la libertad de espacio, pueden decirnos que no tenemos libertad de expresión u otra cosa, pero usted es el único que elige el tomar las elecciones para su vida. Nadie puede imponerle nada. Usted decide perdonar o convivir con la ira o enojo que hay dentro de usted. Si usted toma la decisión de perdonar, estaría asemejándose a lo que el Señor hizo con nosotros. Cuando usted va a Efesios, capítulo 1, versículo 4, se va a dar cuenta que el mismo Señor, Él tomó la decisión de elegirnos perdonar. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La Biblia nos muestra que el mismo Señor tomó la elección de perdonarnos. Él nos eligió a cada uno de nosotros para alcanzar su gracia y misericordia. No es que nosotros hayamos buscado de Dios. Él fue quien nos buscó y nos eligió a nosotros para encontrar en Él el perdón por nuestros pecados. Y esto es por gracia. Es algo inmerecido porque no merecemos ser perdonados. Ninguno de nosotros. Porque nuestros actos nos condenan. Nuestras actitudes nos condenan. Porque van en contra de Dios. Pero Él, en su gracia y misericordia, decidió elegirte. Y eso es un motivo de gratitud.
Y si tú decides perdonar, te estás asemejando a Dios, porque estás siendo como aquel que te ha perdonado a ti, que es tu modelo. Pero no solamente ello, esta elección demandó renunciar a algo muy valioso. La Biblia dice en Primera de Juan 4:9 que Dios mostró cuánto nos amaba al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. Es una gran decisión que él tomó. Es una elección, pero a la vez de la elección vino con una renuncia. El renunciar a lo que yo más amaba para darlo por cada uno de nosotros. Y cuando yo decido perdonar, renuncio a mi orgullo, renuncio a mí mismo, al dolor, a mi herida, para poder perdonar a la otra persona. ¿Se da cuenta de ello? Nadie puede obligarle a perdonar si usted no quiere. Usted toma la decisión de perdonar o de convivir y vivir con esa herida por el resto de sus días. No solamente la decisión es perdonar. Cuando usted decide perdonar, está haciendo algo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Qué cosa es? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el amar habla de renuncia, de acción. Y ahí tenemos el costo, Jesús mismo en la cruz. Cuando usted decide perdonar, está siendo obediente. Está obedeciendo la palabra del Señor. Está cumpliendo con el segundo gran mandamiento. No lo está omitiendo, sino que está siendo un hijo obediente. Mateo 22:39 dice, hay un segundo mandamiento que es igual de importante como el primero, que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y usted puede decir, pero ¿quién es mi prójimo? Quizás sea una pregunta válida que nos podamos hacer. El texto dice que el prójimo es la persona que está cerca nuestro o que convive conmigo. Es la persona que está cerca nuestro o la que convive conmigo. Y usted no vaya a decirme ahora, como me dijo la otra vez un joven, vino a la consejería, estábamos hablando de lo que él estaba pasando, y me dice, mi papá es así, mi papá se ha comportado así, me ha hecho esto, me ha hecho el otro. Y yo le digo, pero tú tienes que amarle. La Biblia nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Y le explico quién era su prójimo. Entonces me dice, pastor, entonces tengo otro argumento para no perdonarlo. Y yo le digo, pero ¿cómo que tienes otro argumento? Lo que pasa es que yo vivo con mi abuelita y él vive en Los Olivos. Él no es mi prójimo porque no vive cerca de mí. Él vive lejos. Entonces no le voy a perdonar porque usted me está diciendo que debo perdonar a mi prójimo y mi prójimo es el que está cerca, el que convive conmigo. Y yo le digo, oye, no te pases, pues, le digo. Estás buscando argumentos para no perdonar, le digo. Y me dice, pero usted lo está diciendo. Dios actuó de esa manera. Él, cuando nos creó con una intención de relacionarse íntimamente con nosotros. Pero ante nuestro pecado, nosotros nos alejamos de Él y mandó lo más valioso para que muriera por nosotros, que es su Hijo. Así que el amar al prójimo demanda de una acción y esta acción es renuncia personal y demostrarlo también. Pero cuando usted demuestra que ha amado, demuestra que realmente ha comprendido el principio bíblico y está siendo consecuente con lo que cree y con su fe. Pero muchas veces el amar cuesta tiempo. Y me lo van a preguntar a mí. Cuesta tiempo amar. No es que alguien te lo dice, te lo entiendes y reaccionas. El amar cuesta tiempo. Si tienes que perdonar a alguien, date tu tiempo. O como se suele decir, ¿no? Dale tiempo al tiempo. No es un tema que alguien te dice que estás mal, la situación que tú estás viviendo está mal porque tú estás odiando, estás albergando un sentimiento negativo dentro de tu corazón y tienes que perdonar. De repente no lo has racionalizado todavía, solamente lo has escuchado. Y el perdonar no es accionar por una emoción.
sino es ser consciente de que realmente yo estoy mal delante de Dios por odiar o guardar algo contra alguna persona que está cercana a mí, que en este caso o es mi padre o es mi madre. Toma tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y dice tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para arrancar. Versículos 7 y 8 dice, tiempo para hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Tiempo de ser feliz, tiempo de casarse. Hay tiempo para todo. Así que va a depender de cada uno de nosotros en qué momento aceptamos nuestra condición para poder nosotros decidir perdonar a las personas que nos han dañado. No es que de aquí yo me siento mal y voy a ir a pedir perdón porque este mensaje ha sido muy emotivo para mí y ha tocado las fibras más íntimas de mis sentimientos. No, tiene que ser la razón impulsada por el amor que tienes a esa persona que te ha dañado para que tú ejerzas la decisión de poder perdonar. Si no estás preparado aún, ora, acércate al Señor y dile que te dé el momento preciso para que tú puedas perdonar si es que te has sentido dañado o dañada por tus padres. Muchas veces los padres hemos hecho cosas que quizás no hemos querido. Hemos hecho distinción con nuestros hijos. Y algunos de ellos de repente los hemos valorado más que a otros. Y sin darnos cuenta, hemos comenzado a dañar el corazón de nuestros hijos. O quizás también les hemos dicho palabras que mellaron su autoestima. Tú no puedes. Tú eres incapaz. Muchas veces no nos damos cuenta lo que estamos haciendo. Y todo actitud o palabra de parte de los padres para con sus hijos les hacen daño muchas veces. Y no nos damos cuenta. Pero yo tengo que estar preparado para en el momento adecuado, cuando ya me sienta en la capacidad de haber aceptado que me siento mal y siento un dolor interno, una herida que ha causado mi padre, ejercer la decisión de perdonar. Y si usted no ejerce esa decisión y se rehúsa a perdonar, tenga en cuenta que esa decisión tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias en la vida. Todas las decisiones que tomamos traen sus consecuencias de por sí. Y el rehusar perdonar tiene consecuencias. En estos días estaba leyendo un libro que titula Escoja perdonar y uno de unos líderes de una iglesia le había mandado, cuenta la autora, una carta a la autora. Y él relataba, entre otras cosas, que él se veía muy afectado por la situación que había vivido de niño. Él cuenta que a los 2 años su padre había abandonado a su madre y a él. Y tuvo que convivir con esa situación de alejanía de su padre. Él miraba a sus compañeros de clase y las veces que habían deportes con los padres, él no tenía a su papá al lado. Cuando habían las fiestas o clausuras, todos estaban con su papá y su mamá y él no tenía a su padre al lado. Y él cuenta que esa situación fue calando tanto en su corazón que sintió un odio profundo por su padre, anhelando aún que él se muriera. Y él sigue relatando que en el lugar que vivía había una superstición que decía que cualquier persona que tenía algún odio contra alguien podía ir a un árbol con un clavo, clavarlo, mencionando el nombre de la persona para que se muera. ¿Y saben qué hacía este chico? Todas las mañanas se acercaba frente al pino que estaba de su casa, llevaba su clavo y su martillo y comenzaba a desear que su padre se muriera, mostrando ese dolor que él tenía. Bueno, su padre no murió, porque solamente esto fue una superstición. Pero ya a los 30 años, cuando él escribe la carta, cuenta a la autora que su primer matrimonio fue un fiasco, porque él no pudo soportar
no pudo convivir con ese sentimiento de enojo y ira y trató mal a su esposa. Y ya en su segundo matrimonio estaba por divorciarse. ¿Por qué? Porque había sido afectado emocionalmente y no había curado esa herida en el tiempo adecuado. Si tú rehusas perdonar, tu futuro va a traerte consecuencias. Tú vas a estar albergando un sentimiento negativo y ese sentimiento negativo te va a impulsar en algún momento en una reacción que no deberías de tomar. Así que perdonar es una decisión. Si lo haces, estás siendo obediente a la palabra de Dios, pero esto toma tiempo. Y si tú rehusas, recuerda, esto trae consecuencias. Pero también, si lo ejerces bien, puedes hacer el verdadero perdón. Puedes perdonar verdaderamente. ¿Y cómo yo me doy cuenta que estoy perdonando verdaderamente? Muy fácil, muy sencillo. Si tu padre o tu madre te ha dañado, te ha herido, ha tenido alguna actitud para contigo que te ha lastimado, te vas a dar cuenta cuando no has ejercido el verdadero perdón. ¿Por qué? Porque tú tienes cierto rechazo. Hay un sentimiento interno que te dice, no quiero estar con esta persona. Cuando tú manifiestes ese sentir, te vas a dar cuenta que tu perdón no ha sido el verdadero. La Biblia nos dice en Salmos 103, versículo 12, que aún el Señor, Él mismo, para perdonarnos, tuvo que alejar de sí mismo ese sentimiento que tenía para con nosotros. Dice, cuando está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El mismo Señor alejó todos nuestros pecados para no tener un sentimiento negativo para con el hombre. Por el contrario, le amó de tal manera que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y no solamente lo dice el Salmo, lo dice Miqueas también, capítulo 7, versículo 19. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es decir, lo manda lo más lejos para no acordarse de la actitud negativa que tiene el hijo para con su padre. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Si hay algo que tenemos contra nuestros padres y vamos a ejercer el verdadero perdón, tenemos que alejarlo. No vamos a olvidar. El hombre no olvida. Todo lo tiene guardado aquí. Todo lo tenemos almacenado y en algún momento, cuando tú no has olvidado o no has perdonado, perdón, lo que vas a hacer es traerlo a tu mente, a tu presente. Y eso va a causar en ti una reacción negativa. No vuelvas tu hogar o tu relación familiar un campo minado. Va a depender de ti. Si quieres volver un campo minado o que sea un jardín de flores, donde quieras caminar permanentemente. Yo a los 16 años me fui a Moquegua con mi papá, salimos a trabajar por allá, yo le acompañé. Dicho sea de paso, mis padres se separaron cuando yo tenía 7, es decir, nunca tuvimos una relación padre-hijo. Y a los 16, cuando estaba con él, fuimos a trabajar en la casa de mi tío. Y ya me faltaban pocos días para venirme a Lima. Y cierto día comenzamos a hacer el piso de la casa de mi tío. Y le estábamos echando ocre. Entonces los que conocen de albañilería saben que cuando un piso lo preparas para echarle ocre y no lo haces a tiempo, se seca. Y una vez que se seca, no cuaja el color. Entonces mi papá había preparado todo, yo le ayudaba y faltó ocre. Y eran plan de 2:30 de la tarde, después de almuerzo, y mi papá me dice, oye, anda, compra ocre que ha faltado. Entonces yo agarré la llave de la casa, me fui al mercado donde me había dicho que estaba como unas 8 cuadras de la casa de mi tío, y me fui a comprar el ocre. Voy y la sorpresa era que todos los negocios estaban cerrados. Y comencé a preguntar a la gente del mercado
Y le digo, ¿la señora o el señor que vende en la ferretería no ha venido? No, joven, me dice. Lo que sucede es que acá no se atiende de 1 a 4, la gente se va a almorzar. Yo dije, uy, ¿y ahí no hay otro lugar, otra ferretería cercana por aquí donde vendan ocre? Sí, me dice, váyase de acá 3 cuadras de frente y a la izquierda 3 cuadras. Entonces yo agarré, fui a buscar la ferretería y también estaba cerrada. Ya eran como las 3:15 y llegué al mercado como 3:20 y no habría nadie. Y le digo a la señora, ¿no habrá otro lugar? Le digo, yo necesito urgente. Me dice, joven, donde vaya, todo va a estar cerrado. Tiene que esperar. Y la casa de mi tío quedaba a 8 cuadras. Y yo me puse a pensar, 8 cuadras, más de 10 minutos de camino para ir, decirle a mi papá que no hay ocre, se va a enojar. Mejor espero sentadito, que abran y luego le llevo el ocre. Entonces me senté, mientras veía pasar la gente por ahí por el mercado, y abrieron. Y ni bien abrieron, yo le digo, señora, deme por favor 2 kilos de ocre que necesito. Me preparó el paquete, agarré y me fui rápido a la casa de mi tío. Abrí la puerta, subí al segundo piso y le dije a mi papá, papá, acá está el ocre. Y mi papá me dijo, muchacho de... Imagínense, ¿tanto te has demorado para ir a comprar al mercado en 15 minutos? Y me dijo otras palabras más. Bueno, tenía su razón porque se le estaba malogrando el trabajo, pero a mí me dolió mucho lo que me dijo. Lo que yo hice en ese momento fue dejarle el ocre ahí e irme a bañar y meterme al cuarto donde me habían dado. Después en la noche me pasó la voz para ir a cenar y yo no quise comer porque estaba muy enojado y a los 2, 3 días me vine a Lima. Nos vimos después de 2 meses porque no vivía con él, en una reunión en la casa de mi abuela. Y le dijo a mi mamá que quería hablar conmigo y él sabía que yo estaba muy enojado. Y entonces mi mamá dice, anda, habla con tu papá. Y yo le digo, voy a ir a hablar con él. Le digo, ¿qué quieres hablar conmigo? Le digo, ¿no? No, lo que pasa es que, perdóname, yo no sabía que allá no habrían los negocios de 1 a 3, que esa hora se iban a cenar. Y tu tío me dijo, me llamó la atención por haberte dicho esto, el otro. Yo le dije, ya, papá, no te olvides, olvídalo, ya pasó. Eso es cosa del pasado, le digo. Pero ¿saben qué? Yo no me había dado cuenta que realmente no le había perdonado a mi papá. Porque seguía albergando un resentimiento con él, por la actitud que tuvo conmigo, por la forma como se expresó de mí y cómo me trató en ese momento. Y yo me di cuenta porque sentía cierto rechazo. Cuando él venía para ir a algún lugar, yo le decía, no, 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 tengo que hacer. Vamos a comer, no, no, no quiero, no, ya comí. Cuando uno no ejerce el verdadero perdón, vas a seguir viviendo y conviviendo con ese peso que hay dentro de ti por no perdonar. Y va a depender de ti y de mí si realmente perdonamos. No es una acción motivada por la emoción, es una decisión racional. Siendo consciente de mi actitud y mi condición para poder perdonar a las personas que me han dañado. Y finalmente, el sello final es la honra. No sé si me ayudas ahí. El sello final es la honra. Cuando tú vas a la Biblia, te encuentras que el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Acaso el texto dice, honra a tu padre y a tu madre si se han portado bien, si han sido buenos papás? No, el texto dice solamente, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando te vas al paralelo en Deuteronomio, tampoco dice la condición para honrar. Solamente dice honra. Y la honra tiene que ver mucho con la expresión pública y reconocimiento privado de la persona.
Reconocer que ella es la autoridad, que él es la autoridad, que él es mi padre o ellos son mis padres, pero reconocer públicamente y en privado. Y yo no voy a poder honrar a mi padre y a mi madre si primero no decido perdonar, si primero no le muestro amor, si yo no me tomo el tiempo para dedicarme a pensar y meditarlo realmente, y si yo no perdono verdaderamente. Si no hay eso, si no pasas por ese proceso, tú y yo no vamos a poder honrar, aunque le hagas el mejor regalo y no hayas perdonado verdaderamente. Porque aún sigues albergando dentro de tu corazón resentimiento por alguna actitud que tuvo. Permítame contarles una historia final. Había una familia muy feliz que vivían cerca al campo al lado de un río. Ellos vivían muy felices. Era el padre, la madre y su hijito, que tenía 2 años. Ellos eran la familia Ramones. Era tan feliz la familia hasta que murió la madre. La madre murió y el papá tuvo que estar lidiando con esa situación de criar a su hijo, darle tiempo, salir a jugar y dedicarle mucho espacio a él para que no sintiera la pérdida de su mamá. Todo iba bien hasta que su papá tuvo su segundo compromiso. Cuando tuvo el segundo compromiso, comenzaron los problemas. Ya el padre no le dedicaba el tiempo que le dedicaba antes, ya no le mostraba ese amor que tenía antes para con él, y el niño comenzó a sentir celos. Y mucho peor fue cuando nació su hermano. El padre, dedicado al niño, menos jugaba con su hijo y menos le daba los espacios que necesitaba el hijo mayor. Entonces el hijo se acerca a conversar con su papá y le dice: papá, tú ya no me amas, ya no me das tiempo como antes, ya no juegas conmigo. Y el papá le dice: sí te amo, sino que mi hijo necesita más tiempo que tú. Tu hermano menor, tienes que entender que necesita más tiempo ahora. Y el hijo mayor no entendía. Y le dice: papá, yo quiero ir a vivirme allá al frente, quiero hacerme mi cuarto. Bueno, está bien, hazte tu cuarto. Porque el papá pensó que dándole las cosas que él quería, él iba a quedar contento. Llegado ya a una edad mayor, el hijo va, conversa nuevamente con su padre, tienen una fuerte discusión y el padre le dice palabras que no debe pronunciar. Le dice: tú ya no eres de mi familia, tú ya no eres mi hijo. Me vienes a sacar en cara todas estas cosas, así que vete de aquí que ya no te quiero ver. El enojo del hijo fue tanto que hizo un surco para desviar la corriente del río y separar la casa de él con la casa de su padre. En esos días llegó un carpintero por esa zona, tocó la puerta de la casa del hijo y le preguntó si tenía algún trabajo para él. Y el hijo le dice: sí, tengo un trabajo para ti. Quiero que hagas una cerca grande en este lugar, porque no quiero ver la casa que está al frente. Y le dice: ¿pero por qué? Es que ahí vive mi padre. El carpintero se dio cuenta qué cosa estaba pasando por el corazón de este joven. Y le dice: ok, no se preocupe, yo voy a hacer el trabajo. ¿Dónde está la madera? Está en el aserradero. Haga el trabajo, yo me voy a la ciudad a traer víveres y regreso. Él se va a la ciudad y a su retorno va a ver el trabajo del carpintero y lo que encuentra no era una cerca, sino encuentra un puente. Y comienza a llamar la atención al carpintero y le dice: pero yo le dije que haga una cerca, ¿por qué ha hecho un puente? Lo que pasa es que lo que usted necesita no es una cerca, es un puente. Y justo salía el papá y comenzó a ver lo que había hecho este joven y el papá sale corriendo de su casa y lo abraza a su hijo. Y le dice: perdóname por lo que te he dicho, por la actitud que he tenido contra ti. Y el joven le dice: no, papá, perdóname tú, porque yo guardé resentimiento contigo y yo mandé a hacer una cerca en vez de un puente.
¿Cuán necesitados estamos nosotros de poder acercarnos al Señor? Y de no pagar mal por mal, como va a decir primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Usted y yo estamos llamados a ser puentes, no juzgar, no maldecir a nadie, aún a pesar que nos hayan herido, hacer el bien y tomar la decisión de perdonar. Y no vivir con las heridas del pasado. Pero esa es una decisión personal. El argumento de peso que pone el Señor es, así como yo os perdoné, ustedes perdonen al resto. Es una decisión que tienen que tomar. Pero esa decisión no es una decisión emotiva. Es una decisión consciente, racional de mi situación. Pero ¿saben qué? No se puede hacer en nuestras fuerzas humanas. Se tienen que hacer en las fuerzas del Señor. Y si usted todavía no ha conseguido el perdón de Dios, no va a perdonar a nadie. Porque no va a poder entender ese sacrificio que ha hecho el Señor para con usted. Si usted tiene al Señor, sí va a poder entenderlo. Y va a poder accionar y perdonar a aquellos que han herido, aún a nuestros padres. Vamos a orar. Solo Dios conoce el corazón del hombre. Y usted y yo podemos haber sido personas que hemos sido heridos o heridas por algunas cosas del pasado, por algunas cosas que nuestro padre haya hecho contra nosotros. Déjame decirle, la única forma de poder perdonar a las demás personas, inclusive a nuestros padres, es viniendo a Cristo. Es la única forma. No hay otro medio, porque en Él hallamos el perdón y el amor para poder amar y perdonar a aquellas personas que nos han dañado. Y amigo o amiga que nos estás visitando en esta tarde, si tú necesitas del amor de Dios, déjame decirte que Él quiere dártelo, que Él desea mostrarte su amor, que Él desea perdonarte, a pesar de lo que tú seas, a pesar de lo que tú hayas hecho. Él quiere perdonarte para que tú puedas perdonar a otros. Y si tú quieres en esta tarde recibir el amor de Dios, recibir su perdón, solamente tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero tu perdón. Yo necesito tu perdón. Yo quiero sanar esta herida interna. Quiero borrar este dolor del pasado. Pero te necesito a ti. Si tú deseas recibir al Señor, su perdón, su amor, ahí en tu lugar, levanta tu mano y yo quisiera orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Solo Él puede darnos el perdón. Solamente Él puede hacer una obra en nuestra vida. Les voy a pedir algo más a las personas que han levantado su mano. Vengan por aquí, por favor. Salga de su lugar. Venga. Quiero orar por ustedes. Solo los valientes, dice la palabra, arrebatarán el reino de Dios. Si usted ha sido dañado, dañada, venga. No se quede sentado. Venga delante del Señor. No es delante del hombre. No es una palabra humana. Es la palabra de Dios que ha hablado a su corazón. Y si usted quiere y necesita del Señor en esta tarde, venga aquí. Salga de su lugar, pida permiso y dígale, Señor, yo te necesito. Padre bendito, te damos gracias. Gracias porque eres tú quien perdona, eres tú quien ha enviado a su Hijo por nosotros y nos ha mostrado el ejemplo de cómo debemos perdonar. Y aquí, esa persona que ha decidido en esta mañana
venir y alcanzar tu gracia, Señor. Dale tu bendición, fortalece su decisión y guíale en sus caminos, Señor. Gracias, Dios, por este regalo maravilloso que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, si usted todavía no ha perdonado, está guardando resentimientos, tiene algo en el corazón, llegue a casa, póngase a orar al Señor. Y si tiene que perdonar a sus padres, hágalo. Porque es necesario convivir, relacionándonos bien y no en un lugar minado. Dios les bendiga mucho. A mis padres. El texto dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así como ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Y este texto nos lleva a reflexionar en algo particular. Primeramente, pone un argumento de peso para nosotros perdonar a nuestros padres. ¿Cuál es? Dice, así como ¿quién nos perdonó a nosotros? Cristo. ¿Nosotros qué debemos hacer? Perdonarles. Ese es un argumento de peso que pone el Señor para poder nosotros tomar la actitud de perdonar a las personas que nos han herido o dañado. Y en este caso en particular, a nuestros padres. Pero no solamente eso. Cuando uno estudia la palabra en particular, perdonaos, esa palabra perdonaos tiene un contexto interesante. Cuando uno lo ve desde el origen de la escritura, se da cuenta que aquella persona que toma la acción de perdonar es beneficiada. ¿Cómo es eso? Cuando yo perdono, el que se beneficia soy yo. ¿Y de qué forma soy beneficiado? Dicen los entendidos, sobre todo los médicos, que cuando uno aloja ira, enojo, cólera o algún resentimiento dentro de sí mismo, eso produce ciertas enfermedades, como por ejemplo la depresión. Adormitados, ¿ah? Todos somos hijos en realidad. Entonces el tema es para todos, tanto de repente viendo algunas cosas del pasado como cosas del presente. Pero es interesante, en esta semana estaba haciendo el tema y me topé con una noticia. Me topé con una noticia que había colgado la República por sus redes sociales, y la noticia decía que quedaba confirmada la cadena perpetua contra un padre que había estado violando sistemáticamente a su hija de 7 años. Ellos eran de Los Olivos, vivían acá en Los Olivos, y desde los 7 años, que fueron el 2013, el padre había estado violando a la chica, y el padre lo metieron preso recién el año pasado, el 2015. Son 2 años que ella convivió con toda esa situación que su padre hacía, todo un abuso. Y me comencé a preguntar si esta niña, ante el hecho del padre, pudiera perdonarlo a él. Y eso fue el punto de partida para comenzar a acercarme a la palabra del Señor y encontrar en ella lo que el Señor nos indica que debemos hacer. Quizás muchos de nosotros no hemos sido entes de tal abuso, no hemos sido violados por nuestros padres, pero quizás hemos recibido otro tipo de maltratos, quizás un maltrato físico. En algún momento quizás nuestros padres se excedieron y nos castigaron mostrándonos su ira, su enojo, y nos hicieron daño físicamente. O quizás comenzaron a compararnos. Qué feo es cuando te comparan. No sé si a usted le ha pasado, pero en alguna ocasión cuando alguno lo compara se siente mal, porque daña tu autoestima. O quizás también no solamente hubo el maltrato físico, sino el maltrato psicológico, donde los padres pronuncian palabras que dañan a los hijos.
los menosprecian y los hacen sentir invalorados. Quizás también tenemos una familia disfuncional donde el padre o la madre abandonó a los hijos. ¿Cuántas situaciones podemos haber pasado que quizás, llegado este momento, podamos decir, perdonaré por este hecho a mi padre o a mi madre? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Cuando nos acercamos a la palabra del Señor, podemos encontrar muchos textos en realidad que nos indican qué es lo que debemos hacer en esta situación. Pero yo tomé uno, que es el que estamos aprendiendo en el mes de enero. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Colosenses 3:13, ¿no? Ese es el texto que estamos aprendiendo. Y me llevó a una reflexión muy particular sobre esta situación de perdonando a tu presencia. Queremos agradecerte por permitirnos estar en tu casa, pero también, Señor, queremos dejar estas peticiones delante de tu presencia. Queremos que tú seas el único glorificado y exaltado, Señor, este día martes y también, Señor, en el concierto de oración. Todo se haga según tu voluntad. Y te agradecemos, Dios, por permitirnos poder ser hombres y mujeres que te adoren con esa libertad que tenemos en Cristo, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Están aquí? Sí están. Allá, sí están. Un favor. Todos los que se encuentran a los lados, si pudieran pegarse un poquito más para que puedan sentarse las personas que vienen, sería muy bueno para poder tener el orden de las personas que nos van a visitar durante el culto. Bien, en esta semana vamos a seguir aprendiendo sobre las dimensiones del perdón. Ya 2 semanas atrás hemos estado viendo perdonándome a mí mismo, la semana pasada perdonando a mi esposo o esposa, y hoy vamos a ver perdonando a mis padres, ¿no? ¿Cuántos son hijos? Todos somos hijos, ¿no? Creo que el sol está que les abochorna, están medio daña el sistema nervioso y aún el digestivo. Así que toda persona que guarda enojo, cólera o ira va a verse dañada internamente. Es por eso que el texto dice que si yo perdono, yo me beneficio. No se beneficia la otra persona, el beneficiado soy yo. Y posiblemente alguno de nosotros estamos sufriendo una enfermedad y no sabemos por qué. Puede ser que estemos alojando dentro de nuestro corazón algún sentimiento negativo y ello esté haciendo daño dentro de nuestro organismo. Pero tenemos que darnos cuenta que también el perdonar es una decisión. Usted decide perdonar. Nadie le va a obligar a usted a ejercer la elección de perdonar o no. Usted decide perdonar o convivir con la ira u enojo que se haya alojado dentro de usted. Así que es una elección personal, no es una orden, porque usted tiene que decidir perdonar. Y es interesante que cada uno de nosotros podemos tener la libertad de elegir. Pueden de repente meternos preso, quitarnos la libertad de espacio, pueden decirnos que